hoy, hermano, vamos a hablar acerca de la duda. Vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos nosotros. Le voy a suplicar que no en reverencia a mí, pero en reverencia a la palabra del Señor. Si gusta ponerse sobre sus pies, vamos a estar de pie una vez más. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 2 al 3. Verso 2 al 6, perdón. Y mantenga su Biblia abierta, porque el Señor le va a hablar esta noche. El Señor le va a hablar esta noche. Mantenga su Biblia abierta. Después que leamos esta corta porción de la palabra, vamos a orar. Y usted le va a pedir al Señor, le va a decir: Señor, habla a mi vida. Y yo le voy a pedir al Señor que me use para que pueda exponer la palabra de una manera sencilla e ir al grano directamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora nos proponemos estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hables a tu pueblo. Señor, soy un hombre ordinario, un hombre común y corriente. Pero si tú me usas, Dios mío, tu pueblo va a ser bendecido y tú recibirás todo el honor y todo el reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Hoy vamos a hablar de la duda. Hoy vamos a hablar, hermano, de un tema que nos concierne a todos los creyentes. La duda. Todos, alguna vez, todos en algún tiempo, o es muy posible que ahorita al corriente estemos pasando por un periodo donde nos ponemos la mano en la barbilla y dudamos: ¿será que Dios va a cumplir sus promesas o no? ¿Será que el Señor oye mis oraciones o no? ¿Será que el Señor verdaderamente me ama? ¿Será que puedo confiar en la Biblia? ¿Será que puedo confiar en el Señor? Mira, vea, hermano, el problema de la duda no es un problema del inconverso. Muchas veces creemos que el problema de la duda es solamente para los que no creen en el Señor. Por ejemplo, sabemos de que Judas nunca se convirtió a Cristo. Él no tenía dudas, él simple y sencillamente no creía. Pero conocemos el caso de Tomás, por ejemplo, que era creyente, pero cuando el Señor Jesús resucitó, Tomás dijo: yo no voy a creer a menos que vea los agujeros en sus manos y pueda meter la mano en la llaga, entonces creeré. Si la duda nos ataca a todos. A todos nos ataca la duda. Seamos honestos, hermanos, seamos bien claros. Todos tenemos ese problema de la duda. Ahora, tener duda, hermano, no es un pecado. El pecado, diría yo, que es cuando nosotros todo el tiempo vivimos en el terreno de la duda. Y Dios, hermano, Dios no quiere que vivamos todo el tiempo con duda. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, ¿sí o no? Dios espera que tú confíes en Él, ¿ya? Porque cuando vivimos todo el tiempo en el terreno de la duda, hermano, inmediatamente estamos preguntando y hasta mal testimonio damos, porque estamos: ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que sí, hermano? ¿Será que nos lanzamos? ¿Será que puedo confiar en Él? ¿Será que escucha mis oraciones? Y pareciera que se nos pone un gran rótulo con una marca de interrogación en la cabeza. Y Dios no quiere que tengamos esa marca de interrogación. Dios quiere que llevemos un signo de admiración, an exclamation point,
en nuestra cabeza diciendo: Dios es grande, Dios es poderoso, puedo confiar en Él, puedo confiar en su palabra. Vea, hermano, Pedro dudó y predicaba sobre eso el domingo pasado. Mateo capítulo 14 verso 31. Pedro se empieza a hundir al quitar la mirada de Cristo Jesús y empieza a ver la tormenta y empieza a ver las aguas y se empieza a hundir, y luego grita: Señor, sálvame. El Señor Jesús lo saca del agua, lo lleva a la barca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, el problema de la duda viene a gente de fe, gente que tiene fe, pero a veces tenemos dudas. Pedro dudó, Tomás dudaba. Quizás hay personas aquí al corriente que están luchando con la duda. Están diciendo: ¿será que verdaderamente soy salvo? ¿Será que de veras, si me muero hoy, iré al cielo? Quizás hay personas aquí que dudan de que podemos confiar en la Biblia. ¿Será que hay personas aquí que al momento están dudando y dicen: Dios no contesta mis oraciones? Se la contestó a la hermana María, le contesta las oraciones al hermano Pedro, le contesta las oraciones a la hermana Ana, pero a mí no me contesta las oraciones. Y podemos estar batallando con ese problema de la duda. Ahora, hermano, vea, hay un hombre aquí del que acabamos de leer aquí en la palabra. Un hombre que parece increíble que este hombre alguna vez haya dudado de Jesús. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que estaba bien conectado con Jesús, un hombre que conocía lo que conocía, un hombre que conocía la palabra del Señor, un hombre que desde antes que él naciera ya estaba conectado con Jesús. Lucas capítulo 1 dice que María vino a visitar a su parienta Elizabeth cuando las dos estaban embarazadas. Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo, María acababa de quedar embarazada, y cuando las dos se aproximaron, dice que el niño que iba en el vientre de Elizabeth saltó al reconocer la presencia del Hijo de Dios en el vientre de María. Ya Juan el Bautista, hermano, un hombre que conocía al Señor, un hombre que sabía mucho de la palabra del Señor, ahora tiene dudas. Hoy, hermano, quiero ayudarle a usted a que aprendamos tres cosas sobre cómo enfrentar la duda, porque la duda es muy peligrosa. Dígale a la persona que tiene al lado: la duda es peligrosa. Porque tenemos dudas, a veces cometemos decisiones bien tontas. Por la duda, hermano, a veces hacemos decisiones arrebatadas y después estamos sufriendo las consecuencias porque dudamos y no tuvimos la paciencia para esperar en las promesas del Señor. Por la duda, a veces, hermano, brincamos a hacer cosas en desesperación en vez de haber tomado una decisión confiando en la palabra del Señor. Hacemos muy malas decisiones por la duda. Por la duda, a veces hasta manejamos mal nuestro dinero por la duda. Por la duda a veces cometemos graves errores. Por la duda a veces decimos cosas que no teníamos que haber dicho. Por la duda hacemos diferentes tipos de cosas y nos metemos en cada lío porque dudamos. Hermanos amados, hoy aprenderemos pues tres cosas sobre cómo enfrentar la duda cuando llegue. Mire, Juan el Bautista tuvo dudas. Increíblemente, pareciera increíble que un hombre de la talla de Juan el Bautista, un hombre que era un osado predicador, un hombre que conocía la verdad y predicaba la verdad. Yo a veces me comparo con Juan el Bautista, así como nota cómica. Porque a ver cómo nosotros los pastores nos alegra cuando viene la gente a la iglesia. Decimos: qué bueno que vino, le felicito porque haya venido, qué bueno que está aquí. Cuando me comparo yo con Juan el Bautista le gritaba a la gente: generación de víboras. Ustedes son una generación de víboras. Ese hombre, si usted no quería saber la verdad, no había que preguntarle a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía las verdades a quien fuera, ¿no? Vea, Juan el Bautista increíblemente también dudó. Y yo me alegro hasta cierto punto que haya dudado Juan, porque ahí yo me puedo identificar, porque seguimos siendo hombres comunes y corrientes.
Seguimos siendo seres humanos. Y también viene la duda a nosotros. Yo me puedo identificar con Juan el Bautista, que a pesar de todo el conocimiento que tenía, a pesar de la estrecha relación con Cristo Jesús, Juan el Bautista llegó a tener dudas. Sí, Juan el Bautista, aquel que presenció el bautismo de Jesús, cuando Jesús tenía más o menos 30 años, vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan el Bautista le dijo, no, mira Jesús, yo no te puedo bautizar a ti. Jesús le dice, no Juan, es necesario que así se haga, tú me tienes que bautizar a mí. Y cuando lo bautizó, Juan el Bautista presenció al Espíritu Santo que descendió y se posó sobre él en forma de paloma, y una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Jesús no lo dijo, nadie le dijo a nadie que lo escribiera. La gente que estaba allí escucharon esa voz poderosa desde el cielo que le escribieron en los evangelios. Juan el Bautista estaba en el centro de la acción. Ahora encontramos que Juan el Bautista, hermano, viene y tiene dudas. Aquí va la primera cosa que tenemos que identificar. La duda viene cuando estamos en situaciones difíciles. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos es que lo primero que tenemos que tener para enfrentar la duda es entendimiento. Entendimiento, understanding, es lo primero que tenemos que tener. Entendimiento. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué? Regularmente hay varias razones por las cuales viene la duda, pero regularmente la más grande, diría yo, es cuando estamos en situación difícil. Cuando estamos en circunstancias difíciles es cuando viene la duda. Regularmente cuando todo va bien, uno no duda de las promesas del Señor, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando el carro camina bien, cuando hay dinero en la cuenta del banco, cuando hay el refrigerador está lleno, cuando todo va bien, en el trabajo todo va bien, regularmente uno no duda, uno da testimonio. Pero cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, es cuando uno empieza a dudar. Y esa es la situación de Juan el Bautista. Juan el Bautista se encuentra preso, hermano. Juan el Bautista está preso. Un predicador, aquel predicador que dijo, detrás de mí viene uno que yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, el mismo que dijo, yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado. Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús, le dijo a toda la gente, miren, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Un hombre de testimonio, un hombre que conocía la verdad, un hombre que hablaba la verdad, un predicador lleno de fuego del Señor, un predicador, hermano, que la gente le temía a Juan el Bautista, un predicador que gozaba del respaldo mismo de Dios y del Espíritu Santo, un predicador que anunciaba la llegada de Cristo Jesús. Mire qué alto honor, qué alto honor. Imagínense que algunos de nosotros hubiera tenido ese honor de presentar a Cristo Jesús. Miren, hermanos, les presento al Mesías de Israel. Yo no soy nadie, pero Él es. Solo con eso que se nos concediera sería un tremendo privilegio. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo Jesús. Escúcheme, Juan el Bautista fue aquel hombre que dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe, que yo me haga menor para que Él se haga grande. Es necesario que yo decrezca para que Él sea incrementado. Es necesario pues que yo mengüe para que Él crezca. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Era un hombre que estaba bien enfocado, siempre bien enfocado en Dios y en su misión. Un hombre que estaba bien enfocado en el propósito que Dios tenía para su vida. Un hombre que había entendido cuál era la razón por la cual estaba aquí en la tierra. Un hombre que había entendido la razón por la cual estaba en el ministerio y había entendido muy bien ¿para qué lo había llamado el Señor? Muy importante, hermano, muy importante saber esas cosas.
Ahora le manda a decir a Jesús con dos de sus discípulos: Juan el Bautista está preso. Al estudiar la historia y la cronología de los 4 evangelios, al atar la información una con otra, entendemos, los comentaristas han observado que Juan el Bautista lleva más o menos un año preso. Lleva un año preso. La razón por la que está preso está relatada para nosotros en Lucas capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista y la razón por la cual fue llevado al calabozo. Fíjese bien, Juan el Bautista predicaba la verdad, predicaba en contra del pecado, cosa que casi no se escucha en nuestros tiempos. Predicar en contra del pecado. Ya predicamos hoy en día, se escucha un evangelio donde se le pone azúcar a todo y se le rebaja con agua la pintura y que todo suene bonito, que todo suene óptimo y que todo sea algo motivacional para la gente. Juan el Bautista, en el tiempo que Juan el Bautista predicó, gobernaba en el territorio de Palestina y de Israel Herodes Antipas. Juan el Bautista se dio cuenta que Herodes Antipas, Lucas capítulo 3, Herodes Antipas había llegado a visitar a su hermano Felipe. La esposa de Felipe se llamaba Herodías y Herodes empezó a coquetearle a Herodías al punto, hermano, que le quitó la mujer a su propio hermano. Se divorció de su mujer. Herodes Antipas se divorció de su mujer para casarse con Herodías, la mujer de su hermano. Juan el Bautista lo señala en público y le dice: eso que tú has hecho es un gran pecado, quitarle a tu hermano la mujer y casarte con ella, eso es un gran pecado. Herodes, quien sabía que Juan el Bautista venía de Dios, no se atrevió a matarlo inmediatamente, pero para callarle la boca lo metió preso. Y por esa razón está Juan en el calabozo. Imagínense el impacto que causó esto en Juan. Le digo todo esto para que nosotros podamos entender el estado mental y emocional de Juan. Juan ahora tiene dudas. ¿Por qué? Porque después de haber estado pregonando el evangelio, después de haber estado predicando a Cristo Jesús, después de haber estado haciendo todo lo correcto, ahora está preso. No porque hubiese cometido algún pecado, sino que está preso por hacer lo correcto. En el mundo, hermano, cuando nosotros prediquemos la verdad, cuando tú prediques la verdad a la gente, vas a ser rechazado, vas a ser criticado. No siempre va a ser bien recibido nuestro mensaje, pero tenemos que hacer la decisión: o quedamos bien con Dios o quedamos bien con la gente. Tenemos que quedar bien con el de allá arriba, porque el de allá arriba da la vida eterna. El de allá arriba da la vida eterna y tiene poder para quitar la vida también. Viene Juan y por esta razón está preso. Después de un año de estar preso, hermano, le manda a decir a Jesús, de aquel mismo por el cual él había dado testimonio, ahora le manda a 2 discípulos. Y llegan allá con Jesús y le preguntan: ¿eres tú? Mira, manda a decir Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿O eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Cuando ellos dicen el que había de venir, se refieren a la palabra el Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Mesías quiere decir el prometido o el que había de venir. En otras palabras, ¿eres tú de quien hablaron los profetas? ¿Eres tú o esperamos a otro? Esto pudo haber sido ofensivo para Jesús. Bueno, ¿y ustedes por qué me preguntan eso? ¿Quiénes son ustedes para preguntarme eso? Gracias a Dios el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Que no se ofendió, sino que les dio la respuesta. Ya vamos a llegar ahí. Pero ahora Juan, hermano, se encuentra en el calabozo. Después de haber sido un predicador libre, que predicaba en el Jordán, que predicaba en el desierto, que se vestía con pelo de camello, con piel de camello. Un hombre que se alimentaba de las hierbas silvestres, de la miel. Un hombre que le gustaba el campo, ahora está encerrado en un calabozo. Los historiadores enseñan que el calabozo donde lo tenía Herodes, este calabozo daba su vista al mar de Galilea, daba su vista también al río Jordán. Él podía ver el área donde había estado caminando y predicando.
Una vez tuve la oportunidad de visitar Alcatraz en San Francisco y el guía de turistas me estaba diciendo a mí que uno de los tremendos problemas de sufrimiento que tenían los presos es porque podían ver la bahía de San Francisco y la gente celebrando allá la Navidad, celebrando el Año Nuevo, y ahí estando detrás de las barras. Terrible para la gente. Esto nos puede enseñar a nosotros la manera, la condición emocional, la condición espiritual en que se encuentra Juan el Bautista. Un año estar preso ahí. Porque vea, hermano, este es el asunto, pues. El asunto es que cuando venimos nosotros y no tenemos este entendimiento, porque seamos honestos, pueblo del Señor, nuestro entendimiento es limitado. Es muy limitado. Tal vez usted tiene mejor entendimiento que yo. Estoy seguro que usted tiene más entendimiento que yo, pero mi entendimiento es muy limitado. Y a veces no logro comprender la grandeza de los pensamientos de Dios con mi pensamiento tan chiquito. Siempre he creído que podemos comparar el cerebro de Dios, y lo podemos decir así. Dios no es hombre, Dios no es un hombre, pues, pero la mente de Dios bien la podemos comparar con el tamaño del océano Pacífico. Y el cerebro de nosotros es tal vez comparado con una tacita de té. No podemos ponerle todo el océano Pacífico ahí a una tacita de té. A veces queremos entender todo lo de Dios y Dios dice: no te puedo decir todo, mi hijo, porque no lo vas a entender. No te puedo decir absolutamente todo porque no lo vas a entender. Confía en mí. No dejes que la duda te gane. No dejes que la duda te venza. Confía en mí. Al momento no lo entiendes todo, pero confía en mí y vas a ver que todo va a salir bien. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Nuestro entendimiento, hermanos, nuestro entendimiento nos afecta a veces. Dios quiere que tengamos entendimiento para poder entender esto. Juan el Bautista ahora se encuentra en esta situación difícil. Y como él está en esta situación difícil, ahora ha perdido el enfoque de todo lo que Dios va a hacer en Israel. Escúcheme bien, esto es muy importante. Una cosa es lo que me está pasando a mí, y otra cosa es el plan de Dios para todo el mundo. Una cosa es lo que me está pasando a mí en lo personal, y otra cosa es lo que Dios está haciendo con toda la iglesia. Cuando nosotros fallamos en eso, se lo voy a poner en esta: cuando la miología le gana a la teología, tenemos un problema. ¿Cuál es la miología? Mi, todo se trata de mí. Mi problema, mi lucha, mi enfermedad, mi dinero, mi carro, mi casa, mi problema. Y la miología nos borra, hermano, completamente la teología del Señor. Una palabra que me acabo de inventar, la miología. La acabo de inventar, pero me está entendiendo la idea, ¿va? Cuando nosotros todo se trata de mí, Dios no me ama, Dios no está pensando en mí, Dios no va a cumplir su promesa. Y Dios dice: tranquilo, yo estoy trabajando en todos. No solo estoy trabajando en ti, estoy trabajando en tu familia, estoy trabajando en tu trabajo, estoy trabajando con tus hijos, estoy trabajando con tu primo, estoy trabajando con tu esposo, estoy trabajando con la esposa, estoy trabajando con todos. Así que tranquilo. Nunca deje, hermano, que pues nuestras circunstancias personales nos borren, pues nos estorben para tener el entendimiento de todo lo que Dios está haciendo. No lo podemos comprender todo. No lo podemos comprender todo. Tenemos que confiar en el Señor. Dios espera que confiemos en Él. ¿Recuerda usted Juan capítulo 3 cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús? Y Nicodemo viene a hablar con Jesús y Jesús le dice: mira, Nicodemo, yo a ti te hablo en un lenguaje que me puedas entender. Yo te hablo a ti con cosas terrenales. Imagínate. Y así hablándote en cosas terrenales no entiéndele. Imagínate si te hablara con verdades celestiales. Ay, Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no lograba comprender todo. Yo creo que de ahí no entramos nosotros. Muchas veces no logramos comprender todo lo que Dios está haciendo en el mundo, todo lo que el Señor está haciendo alrededor de nosotros, pero debemos de confiar en Él. Juan el Bautista pues ha tenido este problema, pues que su problema personal está afectando la perspectiva. Vea, otra de las cosas que tenemos que saber, la cosa número 2,
para poder enfrentar la duda es que no nos dejemos llevar cuando las cosas para nosotros no tienen sentido. ¿Ok? Muchas veces creemos, oh, bueno, es que yo no entiendo esto. No entiendo, para mí no tiene sentido. Y pensamos que nuestro cerebro tan grande puede eliminar, él puede ganarle a la mente de Dios. Y pensamos, Dios aquí como que se equivocó. Dios se equivocó. Mire, Juan el Bautista no logra comprender al momento qué es lo que está pasando, porque su situación está difícil. Y esta es la razón que le manda a los dos discípulos. Escúcheme bien. Juan el Bautista conocía las escrituras del pasado. Todos los israelitas esperaban, para Israel esperaban un gran rey. De acuerdo con las escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban de que iba a venir para Israel un gran rey. Ellos esperaban que este gran rey eliminara el dominio del imperio romano sobre el territorio de Israel, que derrocara al emperador romano y que se sentara en su trono y que reinara todo el mundo desde Jerusalén como capital con vara de hierro. Todos esperaban esto. Ellos entendían, por ejemplo, lo que dice Isaías 32, que iba a venir un tremendo rey para Israel. Eso es lo que ellos esperaban. Pero no lograban reconciliar la otra información que había sobre el Mesías. Isaías 53. ¿Cuántos saben lo que dice en Isaías 53? Mas el varón experimentado en quebrantos, varón de dolores, que escondimos de él el rostro, que enmudeció su boca delante de los trasquiladores. Ya, ellos no lograban reconciliar esto. No lograban entender, ese no puede ser el Mesías de Israel. Y nosotros esperamos un gran rey. De hecho, hermano, ellos nunca entendieron esto. Nunca entendieron de esto. Ya ve que el mismo Juan decía, detrás de mí viene uno grande. Detrás de mí viene uno que yo ni siquiera soy digno de atar la correa del calzado de sus pies. Es una persona sumamente grande y poderosa. Y ahora tienen a Jesús, quien dice, yo he venido para servir a los demás y no para ser servido. Ahora encontramos que este Mesías, en vez de venir a agarrar a todos con un látigo, viene y le lava los pies a los discípulos. Es por eso, hermano, que cómo me cuesta entender a mí tanto predicador arrogante que existe en nuestro tiempo cuando vemos al Cristo maravilloso, Rey de reyes y Señor de señores, lavándole los pies a los discípulos. Tanto arrogante que existe en nuestro tiempo, hermano. Predicadores con guardaespaldas tenemos en nuestro tiempo. El Señor Jesús le lavaba los pies a los discípulos y decía él, yo he venido para servir, no para ser servido. El Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza. Esto no se lo esperaban los discípulos. A ellos se les hizo muy difícil entender esto. Ahí le va otro ejemplo. Mateo capítulo 16. Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos. En Cesarea de Filipos era una ciudad que había sido establecida por Filipo, el padre de Alejandro el Grande. Y después había sido reconstruida la ciudad por César, el emperador romano. A estas regiones, a estas ciudades les llamaban cesareas. Cesarea de Filipos era una ciudad donde tenía estatuas de las diferentes divinidades romanas. Yo me imagino a Jesús, escúcheme bien, yo me imagino a Jesús paseándose en medio de las estatuas, porque ahí tenían estatuas de todos los dioses que ellos adoraban. Me imagino yo al Señor Jesús paseándose en medio de las estatuas, paseándose entre ellas, y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos le empezaron a decir, pues unos dicen que tú eres el Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Herodes empezó a decir eso después que mató a Juan el Bautista. Empezó a decir, este Jesús es Juan el Bautista reencarnado en él. Y le decían esto. Entonces Pedro se levanta en medio de los discípulos y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Y Jesús lo aplaude y le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se ha de haber sentido, hermano, con el pecho aquí afuera y así, cuando el Señor lo elogió.
Pero este mismo Pedrito que dijo así, tú eres el Hijo de Dios, en ese mismo capítulo, Mateo 16, Jesús le dice unos versos más adelante, le dice, mira Pedro, yo voy a ir a Jerusalén y allá voy a ser ejecutado. Allá me van a escupir, allá me van a insultar, allá van a abusar de mí, allá me van a violentar, me van a poner una corona de espinas, allá me van a hacer pedazos. Y Pedro le dice, no, Señor, vente para acá, mira, tú estás hablando ya otras cosas. El Mesías de Israel no puede ser así. No, mejor no vayamos a Jerusalén. Mejor sigamos predicando la palabra, que nos sigan invitando a la carne asada, que nos sigan llevando a las fiestas, que sigamos haciendo los milagros. No tienes por qué ir allá a sufrir. Ellos nunca entendieron eso y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En el mismo capítulo donde le dijo, tú eres Pedro, eso te lo reveló mi Padre. En ese mismo capítulo le está diciendo el Señor, apártate de mí, Satanás. En ese mismo capítulo podemos ver nosotros la gran diferencia, la diferencia de la manera que ellos esperaban el Mesías. Mire pues, tenían esta expectativa de que Dios iba a trabajar de una manera. Y eso es lo que corremos el peligro a veces de que caemos en duda, dudamos del Señor y caemos en amargura a veces porque nos cerramos a creer que Dios va a trabajar de una manera y resulta que Dios tiene un plan diferente. ¿Ya? Y entonces decimos, pero yo no pensé que el Señor iba a trabajar así. Yo no esperaba que el Señor iba a hacer esto. Hey, nosotros no dominamos a Dios. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. ¿Ya? Nosotros existimos para Él. Él no existe para nosotros. Nosotros fuimos creados para Él. Mientras que nosotros tengamos el problema de entender de que Dios no es un Santa Claus. Por supuesto, Dios nos ama, Dios quiere bendecirte, no me lo va a tomar a mal. Dios quiere bendecirte, Dios te ama, ya nos mostró su amor dando al Hijo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero tenemos que confiar al plan del Señor porque nosotros fuimos creados para Él. Aleluya. Vea. Entonces, cuando las cosas no tienen sentido, hermano, para nosotros a veces viene la duda. Entonces, nunca deje que nuestra falta de entendimiento nos haga caer o nos haga vivir todo el tiempo en la duda. Tampoco dejemos esto de que cuando las cosas no tienen sentido para nosotros, eliminamos pues que el Señor vaya a hacer cumplir sus promesas en nosotros. Número 3, cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando viene la duda es la impaciencia. Impacientes. ¿Cómo nos cuesta ser pacientes? Mire hermano, le voy a ser honesto. Ya voy a terminar, ¿ok? Ya voy a terminar. Si algo yo admiro de las personas, si algo tiene una tremenda virtud, mucha gente, es la paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes, hermano? Usted... un aplauso aquí para él. Yo no. Yo soy muy impaciente. Pregúntele a mi esposa. Soy muy impaciente, especialmente cuando no me dan de comer empiezo. ¿A qué hora está la comida? Y cuando yo no sé si a usted le pasa esto, pero cuando no me dan de comer me pongo de mal humor. Soy muy impaciente. La impaciencia puede ser un serio enemigo para nosotros. Somos muy impacientes. Juan el Bautista se impacientó. Le cayó la falta de paciencia. Envía a los mensajeros con este mensaje una pregunta que si usted examina bien la pregunta, es una pregunta pesada. Manda a decir Juan, ¿tú eres el Mesías o no? Porque si no eres tú, esperamos a otro. Está fea esa pregunta, ¿no? Está pesada esa pregunta, hermano. Está dura la pregunta. Ya nos impacientamos y hacemos cosas que no debemos. Ya empezamos a impacientar. ¿Será que el Señor va a cumplir con la promesa? ¿Será que el Señor va a cumplir con sus promesas? Y nos impacientamos. Y cuando estamos impacientes, el siguiente paso es la desesperación. Siguiente paso es la angustia, la ansiedad, y eso es terreno peligroso para cometer graves decisiones. ¿Ya? Un ejemplo de esto es Sara y Abraham.
que cuando Dios ya les había prometido que iba a venir el hijo, ellos no le creyeron, y Sara vino y le dijo a Abraham: mira, ahí está la esclava, y aquel dijo sí. Y ahí era donde tenía que decir no. El sábado le predicaba a los hermanos, cuando tuvimos la reunión de varones en mi casa, le predicaba a los 33 hombres: a veces le tienes que decir a tu mujer no. Y con todo el respeto que se merecen las hermanas, ustedes son bien hermosas, todas son sabias, hijas de Dios, pero hay ocasiones que los hombres tienen que decir no. Cuando se trata de las cosas de Dios, el hombre tiene que decir: no, mijita, alístate y nos vamos a ir hoy a la iglesia. ¿Ya? Alístate y hoy nos vamos a ir a la iglesia. Y ustedes también, hermanitas, si el hombre hace decisiones que no van de acuerdo a la voluntad y el plan perfecto de Dios, usted tiene todo el derecho de decir: no, papaito, te quiero mucho, pero ahorita no vamos a hacer eso. Amén. Amén. Solo yo me meto en estos problemas. Escuche bien, hermano. Entonces nos impacientamos, ¿no? Estamos como cuando empezamos a impacientarnos por las promesas del Señor, ¿verdad? El Señor me dijo que me iba a salir esta situación y no ha salido. Yo esperaba que Dios me iba a hacer el milagrito y todavía no ha pasado. Yo esperaba que el Señor me iba a dar el esposo que yo quería, y como no ha venido todavía el esposo, me voy a ir allá al Capri a buscar uno. Le voy a dar una ayudita al Señor. No, hombre, tiene que esperarse. Espérese el plan del Señor. Dios no se impaciente. Dios va a hacer las cosas a su debido tiempo. Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al Señor para encontrar el oportuno socorro. Oportuno quiere decir que llega a tiempo. No llega antes, no llega después, sino que llega en el tiempo que es necesario. Dios conoce el tiempo. Nosotros algunas veces queremos decirle al Señor cómo tiene que Él administrar el universo. Ya yo no sé por qué Dios hizo eso. Y cuando nosotros a veces, hermanos, nos ponemos un calcetín de un color y un calcetín de otro color. Una vez estábamos trabajando en la oficina y llegó una señora con un zapato de un color y con un zapato de otro color. Y queremos decirle a Dios cómo tiene que administrar todo el universo, cómo tiene que correr el universo, ¿no? Nosotros a veces no podemos ni administrar nuestra propia vida. Tenemos que confiar en el Señor. Hay que esperar en las promesas del Señor. El Señor Jesucristo, hermano, cuando llegaron los discípulos de Juan, llegaron a preguntarle esto. Me encanta la manera que lo explica el doctor Lucas. El doctor Lucas habla de la misma ocasión en el capítulo 7, 21 al 22. Y dice así: cuando llegaron los mensajeros, Jesús les dijo esto. Ok, espérense. Ustedes quieren una respuesta, porque ellos vinieron a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o no? Todo lo que la respuesta era sí o no, era lo que tenía que decir. Pues porque si no eres tú, esperamos a otro. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo, tenemos un Dios que nos ama y es paciente. Él sí es paciente, Él no se deja llevar por sus emociones. Él no se deja llevar por las emociones. Sino que Él vino, y cuando llegaron los mensajeros, les dijo el Señor: ok, espérenme un segundito. Y dice la Biblia en Lucas 7, 21: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. El Señor les dio la respuesta con hechos. Dios les dio la respuesta con hechos. En otras palabras, como si le hubiera dicho: miren, muchachos, espérenme ahí en segundo. Y empezó a sanar en aquella hora un montón de gente. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuál fue la primera predicación del Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo el Señor Jesús cuando se paró en la sinagoga y abrió las escrituras? Cuando predicó la primera vez en público.
Dijo: yo he venido para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, libertad, a predicar el año agradable del Señor, a anunciar las buenas nuevas de salvación. En ese momento se cumplió literalmente la escritura. Los discípulos de Juan el Bautista no les quedó más que abrir la boca, irse con la boca abierta y decirle a Juan el Bautista: Juan, aquí está la respuesta, ese es el Mesías de Israel. Ahora mire, hermano, vamos a aplicar esto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo le he proveído ahorita un montón de información. Ahora, ¿cómo usar esta información para nuestras vidas? Una cosa que no puse ahí, hermanos amados, puse que tenemos que tener entendimiento, que cuando las cosas no tienen sentido para nosotros no quiere decir que Dios no está operando. La tercera es la impaciencia. Pero otra cosa que le quiero meter ahí, hermano, nuestras emociones nos traicionan. Nos traicionan. La mayoría de las emociones que tenemos son torpes. ¿Sabía usted eso? Las emociones no tienen intelecto. No tienen intelecto. Son torpes. ¿Ya? Y mucha gente nos dejamos llevar a veces por nuestras emociones. Ay, es que yo sentí decirle así. No, hombre, usted no se deje llevar por lo que siente. Yo, hermano, a veces no sentimos hacer lo correcto, ¿sí o no? Obviamente usted es más espiritual que yo, porque hay ocasiones que yo no siento hacer las cosas que debo hacer. Sí, hermano. Ya, hay ocasiones que no siento darle gasto a mi esposa, pero ella se encarga de que yo haga lo correcto. Estoy jugando con usted, hermano. Hay ocasiones que no me dan ganas de venir a la iglesia y predicar, pero vengo a hacer lo correcto. Porque si me dejo llevar por mis emociones, entonces no llegamos a ninguna parte. Tenemos que vivir por lo que sabemos que es correcto. ¿Ah? Hay ocasiones que siento darle una gritada a alguien y digo: mejor me calmo, mejor cálmate. Hay que dominar las emociones. ¿Ya? Hay ocasiones, pueblo del Señor, ¿sí o no? Hay ocasiones que no sentimos venir a la iglesia. Pero sabemos que si no venimos, entonces nos enfriamos. ¿Ya? Nunca nos dejemos llevar por nuestras emociones. No nos dejemos llevar. Yo estoy seguro, pueblo de Dios, al examinar las implicaciones aquí del texto, estoy seguro que Juan el Bautista se está dejando llevar por sus emociones. Porque vea, Juan el Bautista está preso allá y está pensando: esto no tiene sentido. Esto aquí no tiene sentido. Yo he predicado del Rey de Israel, yo he predicado de un poderoso que salva, que sana, que pone vista a los ciegos, y aquí estoy yo preso ahorita. Juan el Bautista seguramente ahorita se está sintiendo como un predicador, como un perdedor. Se está sintiendo como un loser. Se está sintiendo como un hombre acabado. Yo ya estoy acabado. Ya para mí no hay nada. Aquí ya no voy a salir. La verdad es que Juan el Bautista ya no salió de la cárcel. Juan el Bautista murió decapitado por Herodes. Herodes lo mandó a decapitar. Y cualquiera en la perspectiva humana puede pensar: este pobre murió un acabado ahí. Este hombre no logró nada en la vida. Sin embargo, vea lo que dice el Señor Jesús de Juan el Bautista. Juan sentía que moriría como un perdedor acabado, y no fue así. Jesús dijo así: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Escúcheme bien, le voy a explicar lo que está pasando aquí. Cuando los mensajeros se regresaron para llevarle el informe a Juan el Bautista, Jesús se voltea y ahora habla con sus discípulos y les dice: miren, este hombre que me está mandando a predicar esto ya había estado escrito desde antes. Este hombre que me mandó a preguntar si yo era el Mesías, este hombre está escrito desde antes. Este hombre es aquel de quien está escrito que iba a venir un mensajero delante de mí. Y por esta razón Juan el Bautista, dice el verso 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Déjeme explicar lo que está diciendo el Señor Jesús. De todos los profetas, de toda la historia de Israel, de toda la Biblia, no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista sentía que estaba muriendo como un perdedor, pero Dios en su plan dice: no hay otro más grande que Juan el Bautista. Mire, hermano, una cosa es lo que nosotros sentimos, una cosa es nuestras circunstancias y otra cosa es lo que Dios dice. Una cosa es que a veces no sentimos que estamos ganando algo, pero Dios dice: tu lugar es grande en el cielo. Cuando el Señor Todopoderoso tú te mantienes en el plan que Él tiene para ti, hermano, tú eres un ganador de primera. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la gente, si Dios te tiene en su plan, hermano, tú vas a salir siempre ganando. Aunque mueras aquí en este mundo, Dios tiene recompensa para ti allá en el cielo. Imagínense, aquí va otra nota de información. Allí dice en Lucas, en Mateo capítulo 11, en el verso número 13, que de todos los profetas llegaron hasta Juan. El último de los profetas de la Biblia fue Juan. Yo sé que a algunos se les abren los ojotes porque hoy todo mundo se hace llamar profeta. Yo no sé cómo es que hay esto de que la gente hoy en día se hace llamar profeta y viene el profeta fulano, el profeta, cuando la Biblia dice claramente, no digo yo, Jesús dijo, los profetas llegaron hasta Juan y ahí ya no hubieron más profetas. Hoy quienes se hacen llamar profetas, no sé de dónde sacan eso, pero la Biblia enseña. La Biblia dijo Jesús, los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué razón? Porque Juan era el que iba a anunciar la llegada del Señor Jesucristo, y una vez que vino el Señor Jesucristo, Él es nuestro profeta. De ahí lo que tenemos de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, lo que tenemos es el don de la profecía. El don de la profecía que el Espíritu lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Ya. Pero fue Jesús quien dijo que el más grande de todos los profetas había sido Juan el Bautista. Vea, pueblo del Señor, cuando viene la duda para nosotros, regresando al tema con el que comenzamos, cuando viene la duda, tenemos que confiar en el Señor. Yo le animo a que confíe en el Señor. No siempre esperemos entenderlo todo, no siempre lo vamos a comprender todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos dudas? Hay que venir con el Señor. Cuando tengas dudas, ven con el Señor. Habla con el Señor. Exponle a Él tus dudas. Dios no se enoja que sus hijos vengan y le preguntan. ¿Qué papá se va a enojar que vengan sus hijos y le hagan una pregunta? Se la hacen con reverencia, con respeto. Ningún padre se va a enojar, no, al menos no se debe enojar. Dios te ama, y cuando tengas dudas lo que tienes que hacer es acercarte a Él, hermano y hermana, con el debido respeto, y Dios responde. Y si no te responde inmediatamente, espera en Él. Pero eso es lo que debemos hacer, venir con Él. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Envió en su momento de desesperación, envió a preguntarle a Jesús. Vinieron a Jesús a preguntarle y regresaron con respuesta. Porque Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Con el Señor podemos estar tranquilos y podemos estar seguros. Cuando venga el momento de la duda, no dejemos que nuestras circunstancias nublen nuestra perspectiva, de que nos quiten la mirada de Cristo Jesús. Termino con esta historia. Habían dos campesinos. Uno tenía un rancho enfrente del otro. Uno tenía un montón de caballos y uno tenía solo un caballo. El que tenía muchos caballos venía y le decía al otro campesino: mira, es una pena que tú no tengas tantos caballos. Es una pena que no tengas tantos caballos como yo tengo. Y el otro le decía: pues yo no sé, pero pues seguramente esta es la voluntad de Dios para mi vida. Resulta que venía y le venía a estar diciendo a cada rato: lástima que tú no tienes tantos caballos. Un día se le salió el caballo del corral, al que tenía un solo caballo, y el muchacho, el hijo del campesino, va a buscarlo. Cuando trata de agarrar el caballo le pega una patada en la rodilla al que tenía solo un caballo. Le pega una patada en la rodilla y le quiebra la pierna.
Y viene otra vez al día siguiente el campesino que tenía muchos caballos a decirle: es una lástima que tú con un solo caballo, ese solo caballo que tienes, le rompe la pierna a tu hijo. Es una verdadera pena. Y tú que clamas de servir a Dios, que clamas servir a Cristo, es una verdadera pena que ese único caballo te lastime a tu propio hijo. Y el otro le dice: pues yo no sé, pero seguramente debo seguir confiando en el Señor. Esa fue su respuesta. Al pasar los días, el hijo después está en la cama con su pierna quebrada, y dice la historia que un día vinieron un montón de forajidos, una banda de bandidos en sus caballos, y llegaron y le robaron a aquel hombre todos los caballos, y también andaban buscando muchachos para reclutarlos en la pandilla de forajidos, y se llevaron a todos los sanos. Aquel que tenía la pata quebrada no se lo llevaron, se quedó ahí. Ya. Mire, hermano, porque algo malo suceda en nuestra vida al momento, no tenemos que quedarnos allí. No tenemos que decir: oh, Dios ya se olvidó de mí completamente. Tú no sabes por qué razón al momento estamos pasando lo que estamos pasando. Lo que sí sabemos es que Dios te ama, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso sí lo sabemos. Romanos 8:32, lo que sí sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos sí vamos a poder confiar en ello. Romanos 8:32 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Esto es lo que han sido ya conforme a su propósito, han sido llamados. En eso podemos confiar. No lo entendemos todo, no lo sabemos todo, pero lo que sí sabemos de Dios, vamos a confiar en Él. ¿Qué le parece? No dejemos que la duda nos gane. Gloria al Señor. Ahora le quiero pedir a todos los que tienen dudas, todos los dudosos como yo, que a veces nos ataca la duda, nos pongamos de pie y le digamos: Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Perdóname cuando tengo dudas. Digámoselo al Señor en esta hora, que dice: si levanta sus manos, levante sus manos conmigo y le decimos: Señor, ayúdame con mi duda. Ayúdame con la duda que tengo. Perdona mis ofensas. Señor, tal vez al corriente hay mucha gente aquí que está pasando por diferentes situaciones, diferentes problemas, pero contigo, Señor, sabemos que tenemos la victoria, que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. En ti estamos seguros, en ti estamos seguros. Hoy, Señor, bendice a cada uno de las personas que están aquí, Dios mío.